Buenos días, Dios les bendiga. Les habla su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy domingo 12 de julio de 2020 para ustedes, para mí sábado 11 de julio todavía, porque a esta hora cuando se esté transmitiendo esta enseñanza, seguramente yo estaré en Manizales, Dios mediante. Hoy es nuestra celebración 95 y vamos a tratar hoy el tema del contentamiento. ¿Sí? Hoy llegamos al final de la serie de estas 5 enseñanzas que se tituló El dinero según la Biblia, la cual empezamos el domingo hace 15 días. Antes de iniciar, hoy solamente vamos a ver un par de pasajes que vamos a tratar. Tome sus Biblias, papel y lápiz para que podamos empezar la enseñanza y van a buscar en Primera de Timoteo, se van a ubicar en Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, y en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, Primera de Timoteo 6 y Mateo 25. Entonces, el domingo hace 15 días, el 28 de junio, yo voy a hacer una recapitulación un poco corta, ¿sí? Pero sí dándole un poquito de detalle a cada una de las enseñanzas, porque es necesario que quede afirmado, quede afianzado todo lo que vimos a lo largo de estas 5 enseñanzas, ¿sí? O estas 4 que ya vimos y hoy que vamos a ver la quinta. El domingo 28 de junio vimos la introducción que se trató o estuvo basada en el artículo que escribió la periodista Silvia Parra para la revista Semana. Ese artículo se llamó La Biblia, el manual de las finanzas. Eso fue en el año 2014 que fue publicado. Y ese artículo yo se los envié a todos por los grupos de WhatsApp, a los que están incluidos en los grupos de WhatsApp en la congregación. Les envié este artículo, además de un libro que también les prometí que les iba a enviar. Está allí en los grupos de WhatsApp. Lo que nos debió quedar claro a todos como conclusión de esa enseñanza del domingo 28 es que en la Biblia se encuentra de manera explícita, de manera amplia, de manera perfecta, la manera en que nos relacionamos con el dinero, los bienes y las posesiones. ¿Para qué? Para no sufrir como seres terrenales. La Biblia nos enseña cómo nos relacionamos para que no suframos como seres terrenales y mortales, sino para que disfrutemos del dinero, de los bienes y las posesiones como seres celestiales y como herederos de la vida eterna. Recordemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es del reino de los cielos. Entonces debemos de vivir conforme a esos principios que están establecidos para el reino de los cielos, que generalmente son contrarios. Siempre se lo voy a decir, siempre se lo voy a recordar. Generalmente todo lo que el mundo ofrece es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, ¿qué debemos haber reconocido en esa enseñanza? Que principalmente que Dios es el dueño de todo. Y esto también es que debe quedar totalmente claro, que Dios es el dueño de todo, que nosotros solo somos administradores o mayordomos, y que de Él proviene la capacidad para hacer riquezas estables y duraderas. Si entendemos estas cosas tan sencillas, pero a veces también que pasamos tanto por alto cuando decimos mi empresa, mi casa, mi carro, mis hijos, todo lo que decimos, pero realmente Dios es el dueño de todo. Y lo vimos en el libro del profeta Ageo, ¿sí? Vimos la cita en el libro del profeta Ageo. Y entonces, y lo otro es que el hacer riquezas estables y duraderas pues proviene de parte de Dios. Ya no voy a recapitular más sobre eso, porque ya lo tenemos allí. Si usted de pronto no lo tiene tan claro, pues vuelve y ve
vuelve a ver, a pasar o a mirar la prédica que está allí en el canal. En la Biblia también se encuentra el punto de vista correcto, la medida precisa y las motivaciones sanas con las cuales el hombre debe relacionarse con el dinero, los bienes y las posesiones. A todo esto lo podemos llamar el carácter, que también lo vimos en esa enseñanza, ¿sí? El carácter es como usted maneja el dinero, es el reflejo exterior de su condición espiritual interior. Eso lo vimos clarito. Entonces, la manera en que usted maneja el dinero refleja qué tiene usted en su espiritualidad o cómo es su hombre interior. Esa fue la conclusión final de la enseñanza. Para tener riquezas que sean estables y duraderas, se debe tener el carácter que Dios pide a sus administradores o mayordomos. Entonces vimos esas cositas que están allí. El miércoles 1 de julio vimos las malas actitudes del hombre y tomamos como base la predicación de Juan el Bautista, cuando le estaba preparando el camino a Jesús, y la cual tenía como objetivo pues llevar al pueblo o a la gente que se acercaba allí al río Jordán, a la orilla del río Jordán donde predicaba Juan el Bautista, era llevarlos al arrepentimiento y al bautismo en agua. Allí tomamos como texto base Lucas capítulo 3 y tomamos de los versículos 7 en adelante, creo que hasta el 13. Y entonces él le iba diciendo a cada grupo su parte, ¿no? Por ejemplo, vimos allí que una de las actitudes que debemos dejar es el egoísmo, ¿sí? Y el egoísmo él lo trataba, o Juan el Bautista decía que debíamos dar, ¿sí? En el sentido general debemos dar a los que necesitan lo que estamos en capacidad de dar. Aquel que retiene más de lo que es debido, dice Proverbios, viene a pobreza. En el versículo 11, Juan el Bautista dice que el que tenga 2 mantos, pues debe dar uno, ¿no? Y el que tenga comida, pues debe compartirla. Esa fue una parte. La otra actitud que debe dejar, la mala actitud que debe dejar el hombre es el engaño, ¿cierto? Entonces ahí Juan el Bautista decía que, por ejemplo, en el sentido general debemos ser justos en nuestras actuaciones, en cuanto al trabajo, en cuanto a los negocios, al relacionamiento con nuestro prójimo. Debemos hacer con otros lo que queremos que hagan con nosotros, ¿sí? Y en el versículo 12 y 13, él le hablaba a los recaudadores de impuestos, les decía, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. También vimos una tercera actitud o tercera mala actitud, que era el abuso, que debemos dejar el abuso. Y allí en el sentido general Juan el Bautista y en la enseñanza aprendimos que debemos estar contentos con lo que recibimos y tenemos, porque lo que recibimos y tenemos es lo que estamos en capacidad de administrar, y esto tiene mucho que ver con la enseñanza del día de hoy. No estar contentos nos lleva a dañar nuestra relación con los que nos rodean. Eso también lo vimos, que podíamos afectar a la esposa, a los hijos, cuando no estábamos contentos. Y entonces en el versículo 14 Juan el Bautista le dice a los soldados que le preguntaron que qué debían hacer o de qué se debían arrepentir. Entonces él le dijo, quédense satisfechos con su salario. El domingo 5 de julio, hace 8 días, vimos los pecados con el dinero y pudimos identificar cuatro pecados que nos hacen faltar a los 10 mandamientos. Esos 4 pecaditos nos hacen faltar a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés, al decálogo que Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo. ¿Cuáles fueron? La idolatría, que es poner las riquezas en el lugar que le corresponde a Dios. La avaricia, que es poner nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. La codicia, que es tener lo que no tengo o lo que otro tiene y despreciar lo que tengo.
Y la envidia, que es muy común, muy frecuente, y de la cual debemos cuidarnos, es entristecernos porque otro prospera o porque a otro le va bien. El pasado miércoles 9 de julio vimos la raíz de los pecados con el dinero y tomamos como base los pasajes que están en la carta del apóstol Santiago del capítulo 4 del versículo 1 al 10, y también tomamos el evangelio de San Marcos capítulo 7 versículo 1 al 23. En ellos que pudimos identificar tres cosas. Lo primero es que tenemos una predisposición a hacer lo malo por la naturaleza caída que traemos desde cuando Adán desobedeció en el huerto de Edén. Lo segundo es que esa naturaleza caída trae consigo los pecados que vimos: la idolatría, la avaricia, la codicia y la envidia. Y eso se aloja en el corazón porque la idea era identificar dónde estaba la raíz para poder desarraigarla. Vimos el ejemplo de los techos y bueno, otras cosas allí que usted también lo puede revisar si vuelve a volver a poner esta enseñanza, ¿no? Entonces, ¿eso dónde está alojado? En el corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 7, en el versículo 23, allí el Señor Jesús lo que decía es que eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, cuando dejamos salir ese pecado que está allí por esa naturaleza caída. Lo tercero que vimos en sentido general es que esta naturaleza y el pecado que produce esta vieja naturaleza pueden desplazarse, ¿sí? Que es la solución, porque de eso se trata estas enseñanzas, de dar las soluciones, dar las respuestas. Se puede desplazar solo cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, cuando la obedecemos, que a la postre es lo que demuestra nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o Jesús dijo, que ¿quién es el que ama? El que guarda sus mandamientos es el que lo ama a él. Entonces, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con una doctrina de la fe cristiana. ¿Pero qué es una doctrina? Doctrina viene del hebreo legaj, ¿sí? Que significa enseñanza o instrucción. Y también viene de dos palabras griegas. Una que se llama didascalí o didascala, ¿sí? Que es el acto de enseñar, o la enseñanza o la instrucción misma, y otra que es en griego didaje, que significa enseñanza, que generalmente es lo que transmitían los grandes pensadores y los grandes filósofos de la era antigua. Eso que transmitían, eso era el didaje. Entonces, ya sabiendo qué es una doctrina, ¿sí? Que es una instrucción, que es una enseñanza, ¿cierto? Ya sabiendo esa parte, entonces esta doctrina, esta instrucción, esta enseñanza del contentamiento es precisamente la doctrina que, como usted vio antes de entrar a la transmisión, es lo que vamos a ver hoy, el contentamiento. Y que pone el sello a toda esta serie, porque el relacionamiento del dinero debería empezar por aquí, pero tuve que enseñarlo de último porque necesitábamos saber todas estas cosas que le acabo de recapitular, y que de todas maneras, si usted las quiere repasar, y bien estaría hacerlo, están allí en el canal. Entonces, a esta doctrina yo lo llamaría, como hay una secta por allí que es la oración fuerte al Espíritu Santo, que tiene una frase que le dicen en portugués, o con acento portugués, le dicen: pare de sufrir. Le dicen siempre a las personas, a los adeptos,
de esta secta o de esta filosofía. Le dicen, pare de sufrir. Entonces, eso es realmente lo que vamos a aprender ahora con esta doctrina del contentamiento. Y entonces ahí sí nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 10. Vamos a leerlo de corrido y luego lo vamos a, como es habitual, lo vamos a ir desglosando por partes este pasaje. En Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10, habla de las falsas enseñanzas y el dinero, según la traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera 60 dice piedad y contentamiento, ¿sí? Entonces empieza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, a los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales que deben obedecer lo que te voy a decir. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianzas y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestras vidas sean mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Entonces, ahí leímos y está la clave en el versículo 6, pero vamos a ir desglosando. Vamos a leer primero del versículo 3 al 5 nuevamente, y a esta parte del mensaje yo le voy a llamar advertencia contra el descontento, ¿sí? Antes de ver el contentamiento, vamos a ver el descontento, que es muy común. Entonces dice así otra vez, versículo 3 al 5, dice, a los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales. Enséñales es una doctrina, que deben obedecer lo que te voy a decir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, si alguno enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada. Alguien que lleva la contraria a lo que Jesús enseñó, a su doctrina, a sus enseñanzas, dice la palabra de Dios que es un orgulloso que no sabe nada. Y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. La palabra no se discute, la palabra se expone, la palabra se enseña, la palabra se predica para que los oyentes, ¿sí?, puedan ser redargüidos, instruidos, enseñados, como dice la palabra de Dios. Entonces, el que la discute, ¿por qué discute? Está discutiendo sus propias enseñanzas. Sigue diciendo el apóstol Pablo, con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. No es la palabra, es la doctrina o la doctrina contraria a esta doctrina del contentamiento. Dice, los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero.
Entonces, mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo como pastor de la iglesia que enseñe la doctrina del contentamiento, ¿cierto? Pero antes le dice el apóstol Pablo, entendiendo que algunos de los miembros de la congregación y algunos de los que presiden, ¿sí? De los que presiden las congregaciones, de los que están al frente, pastores, líderes, tergiversan la doctrina pura del evangelio, ¿sí? Enfocándose en las añadiduras antes que en el Señor que las suple. Entonces, el apóstol Pablo, bueno, no sabemos si hebreo lo escribió el apóstol Pablo, pero sí en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, habla de que él no le pudo enseñar, no les pudo dar vianda, porque todavía no estaban en capacidad, no eran maduros, y tenía que darles otra vez a beber leche, en el capítulo 3 de Primera de Corintios. En el capítulo 5 y 6 de Hebreos habla acerca de los rudimentos. Dice que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar estas cosas, esos rudimentos. O sea, dice, debiendo ser ya maduros o adultos, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar estas cosas. Pues yo pienso igual, porque la palabra de Dios también ahí nos lo muestra, debemos volver cada momento a esos rudimentos, a esa leche no adulterada, también como habla el apóstol Pablo, para que podamos continuar afianzando, ¿sí? Hay un cimiento que se pone y el cimiento de las casas no se vuelve a ver, solamente lo que se edifica de allí hacia arriba del cimiento, esto es lo que se ve, pero siempre está bien de vez en cuando, y más en este tiempo que hay tantas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que vamos y hurguemos allí en ese cimiento. Entonces hoy vamos a hacer precisamente qué es eso del evangelio puro, qué es el evangelio puro, cuál es el ABC del evangelio. Y entonces tendríamos que ir otra vez a Romanos capítulo 1 versículo 16 y tendríamos que decir, como dijo el apóstol Pablo, y como dice este título en la traducción del lenguaje actual, dice, la buena noticia es poderosa. Dice, no me da vergüenza del evangelio, de anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Entonces lo primero que tenemos que aprender del evangelio y de ese rudimento y de la enseñanza de Jesús y del fundamento de los apóstoles es que el evangelio es salvación. Lo segundo que tenemos que aprender de esa buena enseñanza, ¿sí?, de la sana doctrina, es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20. Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no por lo que dice, ¿sí? Entonces, en otra versión dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, no es tanto lo que se dice, sino lo que se hace, ¿sí? Es lo que se hace. En eso es que se demuestra. Entonces, el evangelio, como segunda medida, primera medida es salvación y segunda medida es conversión. Pero también hay una tercera parte del evangelio que está en Juan capítulo 14, versículo 15. Yo repito mucho este versículo porque me lo digo a mí mismo, porque necesito entender esto. Dice, ustedes demostrarán que me aman, habla el Señor Jesús, si cumplen mis mandamientos. Cuando está hablando allá en Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces el evangelio también es santificación. Entonces primero me salvo, segundo me convierto y tercero me voy santificando, que el proceso de santificación dura toda la vida. Mientras estemos en este cuerpo y hasta que este cuerpo sea transformado en otro semejante, como dice 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección, sea semejante
al cuerpo de Jesucristo, un cuerpo glorificado que atravesaba paredes y todo eso. Hasta ese momento el Evangelio, o hasta cuando muramos, es santificación y vamos a estar en santificación. Pero también el Evangelio es muy sencillo. ¿Cómo es muy sencillo? El Señor Jesucristo también lo hizo muy fácil y muy sencillo. En Mateo 22, de los versículos 37 al 40, el Señor Jesús dice lo siguiente. Jesús respondió: el primer mandamiento, cuando le quisieron hacer una trampa, con un gran maestro de la ley, uno muy sabido, le preguntó que cuál era el mandamiento más importante. Dice: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia, dice el Señor Jesús, es parecido a ese. Dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. En la Reina Valera 60 dice: la ley y los profetas se resumen pues en estos dos mandamientos. Entonces el Evangelio es así de sencillo. ¿Usted qué es? ¿Quién es usted? Usted es lo que piensa, lo que cree, lo que habla y lo que hace. Eso es usted. Eso es usted, lo que usted piensa, lo que cree, lo que habla y lo que hace. Eso lo he visto muchas veces en una película que me gusta mucho, de la vida de un hombre que digamos que no tuvo una vida tan correcta, ¿sí? Pero que su papá le enseñaba eso: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Usted qué tiene que hacer? Usted debe recibir la palabra, ¿sí? Creer la palabra, hablar la palabra y ponerla por obra. Eso es usted. Eso me define a mí como cristiano y eso lo define a usted como hijo de Dios, y a mí me define como hijo de Dios también. Entonces, dice el apóstol Pablo que el que enseña otra cosa diferente a todas las que ya vimos, salvación, conversión, santificación y ser un verdadero creyente, o la simpleza del Evangelio, la sencillez del Evangelio, el que enseña otra cosa, es decir, el que habla más de las añadiduras antes que el Señor que las suple, dice que allí en el versículo 4 lo leíamos, y en el versículo 5 dice: no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es un orgulloso que no sabe nada, que solo causa envidia, enojos, insultos, desconfianza y peleas. Esa persona que enseña y que habla más de las añadiduras que antes hablar del Señor que la suple, genera todas estas cosas. ¿Por qué no está de acuerdo con las enseñanzas esta persona? ¿Por qué no está de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y no sabe nada, como lo dice el apóstol Pablo? Porque Jesús enseñó que en Mateo 6:33 nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo más importante, dice en la versión de traducción del lenguaje actual, dice el Señor Jesús, este mismo que leí en Reina Valera 60, Mateo 6:33, ahora lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Cómo qué? Como único Rey, como único dueño. Y que hagan lo que Él les pide. ¿Qué nos pide Él nosotros? Somos administradores y somos mayordomos. Y Él dice: Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. A su tiempo. Entonces, el mal llamado Evangelio de la prosperidad, ¿sí? Y digo mal llamado porque el Evangelio sí es prosperidad, es precisamente lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de leer que esa persona habla más de las añadiduras y enseña más acerca de las añadiduras que de aquel que las suple.
Y el Señor Jesús nos enseñó todo lo contrario, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas añadiduras van a llegar. Entonces, el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿sí? Y como vemos en la palabra, y esto no es nuevo, ¿y por qué no es nuevo? Pues porque es la naturaleza del hombre, buscar primero los beneficios antes que el benefactor. ¿Qué quería Caín desde el primer sacrificio? ¿Qué quería Caín? Caín quería hacer las cosas a su manera y recibir los beneficios que tenía el benefactor, o sea, Dios. Y Dios le dijo, no, un momentico, el pecado está allí a la puerta y llama, pero con todo eso usted se va a enseñorear de él, jovencito. Usted no me venga a mí a ofrecerme el sacrificio que a usted le venga en gana. Usted me tiene que ofrecer el sacrificio que yo exijo que se dé. Y eso es lo que nos pide el Señor, obedecerle. Entonces está en mí esa naturaleza y está en usted. Pero ya aprendimos en la enseñanza anterior cómo sacarlo de nuestras vidas. Y ahora vamos a aprender cómo nos podemos mantener firmes después de haber sacado todas estas cosas de nuestro corazón. Entonces, esta enseñanza siempre ha estado. ¿La enseñanza de qué? De las añadiduras por encima del que las suple. Y va a seguir estando. ¿Sí? Eso no es nuevo, como dicen que eso nació por allá en los años 90. No, eso ha sido de toda la vida. Usted lea la palabra de Dios desde allá, desde Caín y Abel, desde ahí se lo muestro. Esta enseñanza siempre ha estado y seguirá estando. Por esa misma razón la palabra nos vacuna contra ella a través de esta doctrina que muestra el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nos enseña el apóstol Pablo el contentamiento, la doctrina del contentamiento? Vamos a leer los versículos 6 al 8 de 1 de Timoteo 6. Y el versículo central, si estuviéramos hablando de homilética, es precisamente el versículo 6. Dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. Eso es verdad y lo habla la palabra. Hace que nuestra vida sea mucho mejor. Pero, dice aquí la palabra, solo cuando uno está contento con lo que tiene. Escúchelo bien. La vida del creyente es mucho mejor, pero solo cuando se está contento con lo que se tiene. Dice versículo 7 y versículo 8, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Esto lo sacó, o sea, en la canción de Darío Gómez, él sacó eso de aquí, de este versículo. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Entonces, para entender qué es el contentamiento, que es lo que nos concierne hoy, aprender qué es el contentamiento y la doctrina del contentamiento, primero, ¿qué debemos entender? Lo contrario, hay una buena forma de explicar las cosas, que es enseñar lo que no son. Entonces, vamos a enseñar primero lo que no es el contentamiento. ¿Qué no es el contentamiento? Entonces es el descontento. Y en lo contrario del contentamiento es el descontento. ¿Qué es el descontento? Es insatisfacción, es disgusto, es desagrado. Insatisfacción, disgusto y desagrado con lo que tengo y con la situación en la que me encuentro o estoy viviendo. Eso es descontento. Si usted hoy en día, antes de entrar a todos los almacenes, nos ponen el sensor de temperatura, ¿sí? Y el señor llega y mira, hace la lectura, o la guarda o el guarda hacen la lectura y dice 36 tanto, 36 tanto. Si se pasa de X grados, entonces le dicen, uy, usted tiene calentura y no lo dejan entrar, ¿cierto? O tiene fiebre y no lo van a dejar entrar.
la manera en que la palabra nos muestra si nosotros tenemos contentamiento o no, es poniéndonos precisamente esta pistola, y entonces va a aparecer: está insatisfecho, está a disgusto, está desagradado con lo que tiene y con la situación en la que se encuentra o con lo que está viviendo. Entonces, ahora sí podemos entender, entendiendo esto, sí podemos entender lo que es el contentamiento. Que el contentamiento es aprender a estar, todo lo contrario, vamos a estar, el contentamiento es aprender a estar satisfecho, a gusto, agradado y con alegría con lo que tengo y con la situación en la que me encuentro o estoy viviendo. Entonces, el contentamiento, ¿sí? Para que usted lo sepa, si usted le pone la pistola y usted está satisfecho, a gusto, agradado y mantiene alegría aún con la situación, con lo que usted tiene, ¿sí? Y con la situación, si usted mira el closet, está contento. Si mira la nevera, está contento. Si mira la alacena, está contento. Si mira el piso de la casa, está contento. Si mira las paredes, está contento. Si mira el techo, está contento. Si se mira al espejo, está contento, ¿sí? Si mira las posesiones, el televisor, el celular, todo lo que usted tenga, los bienes, las posesiones, y si usted las tiene, está contento. Y si está contento, entonces usted está en la doctrina del contentamiento. Pero si alguna de ellas usted dice: ay, si yo tuviera tal cosa, o yo tengo esto, pero mejor sería aquello, o sería lo otro, entonces usted tiene unas lineecitas de más, de calenturita, y algunos, ¿sí? Algunos grados de más que no le permiten entrar en ese reino de los cielos y no le permiten tener eso que nos muestra la palabra de Dios. Que esta vida es mucho mejor cuando las líneas, hablándolo metafóricamente, de la fiebre están, o la temperatura de nosotros está en el patrón ideal. El contentamiento, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, es más fácil conseguirlo cuando entendemos que la responsabilidad es totalmente nuestra. La responsabilidad de estar contentos es nuestra. ¿Dónde muestra eso? Ahora sí nos vamos a pasar, pero sin perder 1 Timoteo 6, nos vamos a pasar al otro texto que les dije al principio. Mateo 25, 14 al 30. Y este es uno de los clásicos de la palabra de Dios cuando se trata de hablar de la parte económica, de la parte financiera. Se toca mucho este tema. Yo lo he predicado de varias maneras, este pasaje, que es la parábola de los talentos, que en la traducción del lenguaje actual le llaman la parábola o los 3 empleados, ¿sí? Y entonces vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15 primero, ¿sí? Esta parábola se trata de un hombre que se iba a ir lejos, llamó a 3 empleados, les repartió a cada uno de ellos, dice que según su capacidad le repartió unos bienes, y entonces dice que al uno le repartió 5 talentos o 5,000 monedas, ¿sí? En la traducción del lenguaje actual. A otro le repartió 2,000 y a otro le repartió 1,000 o un talento. En sentido general dice que el hombre se lo dio de acuerdo a su capacidad, se va, luego regresa. Cuando regresa les pide cuentas a ellos, a cada uno de ellos. El de los 5 dice que cuando fue llamado le dijo: mire, yo negocié con estos 5 talentos y aquí tiene otros 5 talentos, es decir, le entregó 10 talentos y él le dijo: bueno, entre en el gozo del Señor. Luego cuando viene el segundo, viene con sus 2,000 talentos y también, o con sus 2 talentos, y le entrega otros 2, o sea que la productividad fue del 100% en los otros. Pero hoy vamos a hablar del descontento.
¿sí? Esos dos estaban contentos, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? De acuerdo a su realidad y lo que acabamos de ver, cada uno, el de 5,000, hizo sin pasar y sin pensar en el de 2,000 y en el de 1,000. Lo mismo hizo el de los 2,000, no le importó que el otro tuviera más y que existiera alguien que tuviera menos, ¿sí? El que tenía 5,000 no miró que los otros dos tenían menos para conformarse con ellos, sino que contento con ello hizo lo que tenía que hacer y lo que su Señor le pedía como administrador. Pero hoy vamos a hablar del de los 1,000 y de la actitud de un talento o de las 1,000 monedas, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, ¿sí? Entonces mire lo que pasó, dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, versículo 14 estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. Versículo 15, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Esta es la parte clave. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, es decir, que conocía muy bien sus empleados. Dios nos conoce a nosotros perfectamente. Dice, por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, al otro 2,000 y al otro 1,000. Luego se fue de viaje. Entonces, como vemos aquí en esta parábola que enseñó el Señor Jesús, Dios sabe muy bien de qué somos capaces. La pregunta clave aquí es: ¿sabe usted de qué es capaz o sé yo de qué soy capaz? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué estoy en capacidad de hacer? En cuanto a dinero, bienes y posesiones, como administrador de Dios. Y cuando Él me entrega algo, porque es así, aquí lo está diciendo, que el reino de los cielos es semejante, ¿sí?, a esto que está contando. Entonces yo le voy a responder de qué soy capaz yo. Yo soy capaz de administrar lo que Dios ha puesto en mis manos. Así de sencillo. Y usted es capaz de administrar lo que Dios ha puesto en las suyas. Si usted pudiera administrar más, tendría más. Si usted tuviera menor capacidad, tendría menos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe muy bien de qué usted tiene capacidad, ¿sí? Su descontento sí lo tiene. Si usted identificó, ahora que estábamos midiéndole la temperatura, si usted identificó que tiene descontento, eso radica en que usted cree que debe tener más o merece tener más. Pero Dios solamente es el que sabe muy bien qué es lo que usted puede hacer. En Romanos 12, el apóstol Pablo nos hace una advertencia precisamente a estas cosas. Romanos 12, versículos 2 al 3 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. De ser y de pensar. Acuérdense lo que hablábamos ahora. Lo que pienso, lo que creo, lo que hablo y lo que hago. Eso es lo que yo soy. Entonces debemos de pensar, de cambiar la manera de pensar, ¿sí?, y la manera de ser. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Versículo 3. Dios en su bondad me nombró apóstol. Habla él ya de su ministerio. Y por eso les pido que no se crean mejores que lo que realmente son. O sea, no piensen o no tengan una medida mayor que la que deben de tener de sí mismos, porque si no van a entrar en un descontento. Más bien, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces hay una medida justa y yo tengo la capacidad de verme en esa medida. Cuando yo me veo en esa medida, entro en sintonía con la longitud y amplitud de onda que Dios tiene de acuerdo a mi capacidad, y entonces allí no se produce o no hay en nosotros
ese feedback, no hay ese silbido, sino que estamos alineados con lo que dice la palabra. Entonces, veamos cómo habla y actúa, o cómo es la forma de actuar y de hablar de una persona sin contentamiento. En esta misma parábola lo podemos ver en los versículos 24 y 25. Entonces dice que después, cuando le pidió cuentas, yo ya le hablé las cuentas que le pidió al que tenía 5 talentos o 2 talentos, esos dieron 100% de productividad. Pero mire, cuando llegó al que tenía un talento, dice: por último llegó al empleado que había recibido 1000 monedas, un talento, 1000 monedas, y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. Entonces, mire, una persona, ¿qué muestran estos versículos? Que una persona sin contentamiento habla con queja y excusas. Ahí yo le muestro otra medida de la temperatura. Si usted habla con mucha queja, ay, cuando se levantan, ay, o cuando pasa algo, ay, o se excusa mucho, ¿sí? Por ejemplo, esto está muy duro, la situación está difícil, las cosas van de mal en peor, esta pandemia nos fregó, etc. Si usted habla así, allí está mostrando que usted no tiene contentamiento. Para ese tipo de persona, los demás son los que tienen la culpa, ¿sí? Como lo muestra ahí en el versículo 25, dice: por eso me dio miedo, porque es que usted es muy exigente y pide hasta lo imposible. Y hay gente que trata hacia Dios como si Dios fuera un ogro, pues, ¿sí? Entonces, para esa persona todo el mundo tiene la culpa, Dios primero, pero también la familia que no le ayuda. Esos ricos desgraciados, esos poderosos, esos oligarcas, esos burgueses, esos capitalistas, imperialistas, los políticos, el gobierno, etc. Todo mundo tiene la culpa. Es más, nunca son capaces de hablarle a nadie del evangelio, pero hay donde escuchen en una fila que están hablando del gobierno corrupto. Tienen 2, 3 horas, que ahorita demora uno en una fila 2 y 3 horas, tienen para rato para conversar, y hasta se piden el celular para seguir rajando el gobierno y para seguir rajando de la gente. No. Eso lo único que muestra es que usted no tiene contentamiento, si ese es un síntoma que usted puede identificar. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y entonces, si la palabra es medicina, antes debe haber un diagnóstico. Entonces yo me miro en la palabra, nos damos cuenta cómo estamos para poder encontrar esa medicina o ese refrigerio. Entonces mire lo que dice en el versículo 26 y 27, lo que sigue diciendo, o lo que le responde. Más vale el Señor, Dios, o lo que le responde a una persona que no tiene contentamiento, ¿qué le responde el Señor, que es el que verdaderamente nos evidencia? Dice: el hombre le respondió, versículo 26 de Mateo 25: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, al volver, yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la palabra? Una persona sin contentamiento le es desnudada su incapacidad delante de Dios y delante también de otras personas. Generalmente los gerentes son especialistas en identificar estas cosas, en identificar a los que son malos y perezosos. Hay gente que dice: yo tengo un jefe ogro, yo tengo esto. No, pues imagínese donde usted vaya delante de la presencia de Dios, que lo llama siervo malo y negligente en la versión Reina Valera 60, y aquí malo y perezoso. Escoja cuál de las dos, o escojamos cuál de las dos, si usted tiene identificado que en usted no hay contentamiento. Pero si usted
tiene contentamiento, pues esta parte le resbala y le va a resultar mejor la última parte que vamos a hablar. Este tipo de personas no son capaces de hacer ni siquiera lo básico, lo esencial, lo primario. En esto es que se demuestra que no son confiables para lo que piden. Entonces, para usted pedir algo a Dios, hágase confiable primero, hágase confiable. Es una oración que yo hago permanentemente, bueno, no permanentemente, pero sí muy a menudo. Yo le digo al Señor, Señor, hazme confiable para ti, hazme confiable de tus secretos, hazme confiable del oculto, de los misterios del reino, de lo que no está escrito aquí en la palabra explícitamente, pero que entre líneas lo puedo entender, que el Espíritu Santo me lo puede enseñar. Yo le pido constantemente eso. También se lo pedí antes de estar aquí enfrente de ustedes como pastor. Le pedí en la parte económica, hazme confiable para recibir la parte económica. Y en la medida en que estuve contento, claro, mi vida fue mejor y fue cambiando. Y esto yo lo cuento como testimonio. En este momento se los cuento como testimonio. Quien me enseñó o quien un día me reflejó en el espejo de la palabra que a mí me faltaba contentamiento fue mi esposa. Un día mi esposa me dijo, te falta contentamiento, y lo identifico en esto. Puso el termómetro, vimos la línea, me mostró y me di cuenta que tenía calentura. No tenía fiebre, pero sí tenía calentura. Y a partir de allí tuve una mejoría ostensible en cuanto a esta parte. Y desde ahí yo creo que he mantenido contento para la gloria de Dios. Mire lo que sigue diciendo volvamos a primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a leer los últimos 2 versículos para terminar. Dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales, que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. En la versión Reina Valera, dice en el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, una persona sin contentamiento es presa fácil del enemigo y es llevado a la insensatez, a hacer cosas sin medir las consecuencias. Mi papá también me hablaba mucho de esto, ¿no? Me decía, mida consecuencias, mida consecuencias. Era una frase de él antes de uno salir de casa o algo, que él sabía que de pronto uno no tenía un buen comportamiento. Él decía, mida consecuencias antes de hacer, o cuando uno iba a conducir un carro o iba a conducir una moto, siempre me decía esta frase, mida consecuencias. Entonces, este tipo de personas sin contentamiento atraen consigo todo tipo de males. Se apartan de Dios y terminan pagando las consecuencias con mucho dolor. ¿Por qué? Porque se meten en problema tras problema tras problema a causa del dinero. Estas son las personas que viven con un desazón constante, que nada les alegra, que llegan a algo y después de que llegan a ese algo quieren otro tanto y ahí nunca están contentos. Entonces la falta de contentamiento es semejante, por ejemplo, como a una pequeña grieta en el muro de contención de una represa, ¿no? Esa pequeña grieta empieza a filtrar unas pequeñas gotas de agua, pero si eso no se atiende a tiempo, ¿sí?, va a terminar por romperse totalmente y va a permitir que todo el agua se derrame y que toda la presa se desocupe en su totalidad. Entonces, ojo con esto. Y ya con esto terminé. Y la conclusión para este mensaje del día de hoy es que como hijos de Dios
debemos vivir con contentamiento, como nos lo llama, como lo dice el apóstol Pablo en este pasaje tan hermoso, y que el resultado de ello es que la vida será mucho mejor. Pero ¿cómo? Poco a poco. No se pasa de la noche a la mañana, ¿sí? No es de la noche a la mañana, es poco a poco. Poco a poco. De pronto a otros les funcionará, ¿sí?, andar alocadamente, pero cuando no están dentro del reino de los cielos. Pero como nosotros nos regimos con unas leyes que son contrarias a lo que vive el mundo, las personas allá afuera, nosotros debemos someternos a esas leyes, y de acuerdo a esas leyes es que vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6, y lo voy a leer en las dos versiones. En la Reina Valera 60 la voy a leer. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en la traducción del lenguaje actual dice: por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos estar contentos. Si usted está insatisfecho, lo que usted tiene que ir es hacer lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1. Vaya y pida sabiduría para poder salir de esa condición. Y lo otro es, ruéguele a Dios que lo haga competente, ¿sí?, que lo haga capaz, que lo haga. Mire, un hombre que fue a pedir oración por su hijo criticó a los apóstoles porque no fueron capaces de sacarle el demonio. Pero luego, cuando se encuentra con Jesús, es confrontado y Jesús le dice: ¿crees? Y él le dice: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Le pone Jesús el termómetro, le mira y se da cuenta que ese sí era frito, estaba frío, y le tocaba tener fe. Así hay muchos casos en la palabra, de hombres, de mujeres. Hablemos de Salomón. Salomón, a muy temprana edad, recibe el reino. Él se declara incapaz. Asimismo, delante de la presencia de Dios, va y hace un pedido de sabiduría para poder gobernar ese pueblo. ¿Y qué hace Dios? No solamente le da la sabiduría, sino que le da lo que él no pidió: riqueza, por cuanto no pediste riqueza, que tus enemigos fueran derrotados, y muchos años de vida. Todo eso se lo dio junto, porque pidió ¿qué? Él pidió de manera correcta, pidió la sabiduría para gobernar. Pida usted la sabiduría para acceder o llegar a esos 5,000 talentos, a esa máxima capacidad. Si Dios le ha confiado uno y no ha podido con ese uno, pida que le den la capacidad para que llegue a tener esos 5 o esos 5,000 monedas. Eso es lo que les quería enseñar, o lo que el Señor nos quería enseñar ahora. ¿Por qué? Porque esa es la base real de cómo debemos avanzar en la vida cristiana y cómo debemos prosperar. Por eso el apóstol Juan le dice en la carta que escribe en 3 de Juan, le dice a Gallo, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la gente se queda en el evangelio de la prosperidad: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Pero no está el complemento, no está el centro, el evangelio puro: así como prospera tu alma. Vamos a orar y luego vamos a dar los anuncios. Padre, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Dios. Glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, oh Dios,
por esta serie de enseñanzas que han terminado el día de hoy, Señor, que nos has dado por este momento, por este tiempo, Señor, enseñándonos para tener el corazón correcto, Señor, para recibir las cosas que se avecinan, las cosas que vienen, que están en camino, Señor, por suceder, oh Padre Celestial, porque también nosotros iremos en contravía, Señor, como es siempre, casi siempre, Señor, o más vale, el mundo va en contravía, Señor, a lo que tu reino ofrece, da, pide, exige, Señor. Y nosotros estaremos prosperando, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, y nos confiarás por tu misericordia, lo cual te damos gracias, Señor. Nos confiarás cosas, Padre Santo de la Gloria, para poder bendecir a otros, Señor. Gracias por hacernos entender a lo largo de estas enseñanzas, Señor. Primero, a tener ese corazón correcto, a saber que tú eres el dueño, a saber que nosotros somos administradores, a saber, Padre Celestial, que la capacidad, que tú sabes qué capacidad tenemos para administrar, Señor, y por eso nos pones eso también, Señor, a quitar esas malas actitudes que habían en nuestro corazón, Señor, de egoísmo, esas malas actitudes, Padre Celestial, de abuso, oh Dios de los cielos, y esos pecados de idolatría, de avaricia, de codicia, de envidia, todo eso, Señor y Padre Celestial, que estaba en nosotros, Señor, y que nos impedía, Señor, tener y prosperar como lo dice tu palabra, Señor. Gracias porque hoy lo conocemos. Llena nuestro corazón de tu palabra cada día más, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a dedicarnos a esa lectura, a escudriñar esa palabra, a orar delante de ti, Señor Dios de los cielos, a velar y a orar, Señor Dios de los cielos, porque está cercana tu venida, Señor, y está más cerca, Señor, de cuando creímos, oh Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por todas las personas. Yo oro, Señor, por aquellos que hoy en día ni sabemos, Padre Celestial, quiénes son, pero que tú sabes y tienes preparados esos corazones, Señor, para que ellos puedan ver la imagen de Cristo en nuestras vidas, Padre Celestial, para ese momento, Señor, de escasez, de hambre, Señor, que se avecina, Dios de los cielos, y que nosotros podremos, Señor, porque tú habrás puesto y habrás confiado en nuestras manos, Señor, y en nuestras vidas, en todos los miembros de este ministerio internacional, Dios es amor, Señor. Tú habrás confiado todos esos recursos, Padre Celestial, para compartir con otros, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Bueno, le informo pues a los padres que el mensaje, los anuncios, que el mensaje de los niños estará disponible en el canal desde el lunes. El mensaje para los hombres de este mes se publicó ya el viernes pasado a las 6, para los que no lo sabían, ahí lo pueden ver. También el mensaje para mujeres de este mes, que se va a dar el último viernes de este mes, el 31 de julio a las 6 de la tarde, para que ustedes se vayan agendando, ¿sí? La reunión de jóvenes que se tuvo ayer, y la próxima será el sábado 25 de julio a las 6 de la tarde. Ademir también les estará indicando a los jóvenes a través de qué canal o cuál medio lo van a hacer. Las alboradas continúan, oración no les falta a ustedes, mis amados hermanos. Yo los animo a que ustedes se sumen por lo menos una vez por semana. Levántese cuando yo pongo el mensaje, ponga el despertador y usted levántese a orar con nosotros. Levante la manito allí en las mañanas, y aunque sea un día en la semana, súmese a nosotros para que no solamente oremos por usted, sino oremos también con usted por sus necesidades y por todo lo que el Señor está haciendo en su vida. Suscríbase al canal para los que no lo han hecho. Ya hemos llegado casi a 90 suscriptores, para la gloria de Dios. Entonces suscríbase dando en el botón de, valga la redundancia, de suscribirse, y también le dan allí en la campanita, ¿sí? Para que le lleguen las notificaciones cuando estén los mensajes.
También hay un botón de comentarios donde usted puede hacer un comentario, una opinión pública, ¿sí?, respecto a las enseñanzas, para que otros puedan saber de qué se trata y se puedan animar y puedan ver un mensaje. Yo sé que la gente está, mejor dicho, la gente quiere mensajes muy cortos, pero realmente enseñar algo bien toma tiempo, toma un espacio de tiempo importante, generalmente 1 hora como la estamos teniendo ahora. Y los domingos yo me extiendo un poquito más porque sé que es el día que usted ha separado para el Señor. Entonces, dé una opinión y eso podrá animar a otras personas a que ingresen a ver la enseñanza. Comparta, ¿sí?, este mensaje con otras personas para que lo conozcan, para que conozcan el ministerio. Hay un número de celular que yo doy para aquellos que me gustaría que aquellos que se han suscrito, que nunca han asistido a alguna de nuestras reuniones o no asistieron a nuestra congregación cuando nos podíamos reunir, me den un mensajito, una llamada, y yo les puedo devolver la llamada a la línea que adquirió el ministerio, que es la 301-216-7074. Vuelvo y repito, 301-216-7074. Búsquenos en Facebook como Ministerio Internacional Dios es Amor y en YouTube como Ministerio Internacional Dios es Amor. Dios les bendiga, disfruten en familia de ese almuerzo delicioso con su esposo, esposa, hijos, con su madre, con su padre, con sus hermanos, con toda la familia ahí para que disfruten. Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el miércoles si el Señor no ha venido por usted o por mí, ¿sí?, no nos ha llamado a su presencia o no ha venido a recogernos a todos. Dios les bendiga. Amén.